decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Mi Señor, Santo, Santo.
santo es el Señor. Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre, santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire
aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se
se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más
de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no
pueda seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial,
cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Gloria, gloria al Rey que vive para siempre. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Alabanza a ti por siempre, Dios. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Empieza a darle gracias al Señor, hermano que está aquí, hermano que está en sintonía. Dale gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar en su casa para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para darle gloria, para darles alabanza. Bendito es el nombre del Señor. En nuestro primer ayuno de este año, no, segundo ayuno de este año, nuestro primer retiro anual. Bendito es el nombre del Señor. Hoy empezamos gozándonos. Oh, bendito sea Dios, dándole la gloria al Señor. Así que, hermano, abre tu corazón en esta noche. Usted que también está en sintonía, abre tu corazón y dile que al Señor que tú quieres sentirle, que tú quieres que el Señor te hable en esta noche, hermano. Pídele al Señor que te hable en esta noche. Aleluya. Abre tu mente y tu corazón. Bendito y alabado es el Señor. Empieza a darle gracias al Señor en esta noche, aleluya. Padre celestial, te adoramos, Dios de gloria. Aquí estamos para darte gracias, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte gloria, aleluya. Porque solo tú mereces toda adoración, Dios amado. Solo tú mereces toda gloria, Señor. Te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa, Dios mío. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por cada amigo. Gracias por cada pastor que está aquí, aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido, Dios amado, Padre, empezar este nuevo año en búsqueda, Señor, porque tú nos has permitido, Dios amado, adorarte, exaltarte, Dios mío. Queremos darte lo mejor de nosotros, Señor. Queremos darte la gloria, queremos darte esa alabanza, Señor, que solo tú mereces, Dios de gloria. Gracias, Dios mío, Dios amado. Queremos, Dios mío, que tú derrames tu gloria en este lugar, que sea tú tocando cada mente, que sea tú tocando cada corazón en esta noche. Jehová, llenándolo de tu poder, llenándolo de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Sea llena de tu gloria. Oh, gloria a Dios. Que tu Ponte de pie, hermano, y dilo en esta alabanza, aleluya. sea llena de tu gloria. Que su casa se llena. Que tu Oh, gloria. Oh, vive Dios. sea llena de Pero escucha bien. que
de nosotros, aleluya. El Espíritu de Dios está sobre mí, aleluya. Así que hermano, su casa, que soy yo, su casa, que soy yo, sea llena. Dile, Señor, yo quiero ser llena de tu poder en esta noche. Señor, yo quiero ser llena de tu gloria, Dios amado. Quiero sentir tu presencia, Dios, aleluya. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Que tu Ay, cántalo con todo tu corazón, aleluya. sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Díselo tú también, aleluya. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa, que soy yo, sea llena. Que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa sea llena de tu gloria, que tu casa
Pero no podemos dejar, bendito es el nombre del Señor, sin pedir una petición que tenemos. Bendito es el nombre del Señor. Queremos 300 miembros, bendito es el nombre del Señor, desde el 2025 hasta el 2030. Gloria al nombre del Señor. Es una de nuestras metas de este año hasta el 2030. Así que usted va a clamar conmigo, gloria al nombre del Señor, por esa petición. Amén. Vamos a clamar para que sea el Señor tocando cada vida, que cada vez que nosotros salgamos a evangelizar, el Señor nos ayude a tocar cada una de esas puertas y que nos abran, que esas personas sean tocadas por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, que es el Señor tocando cada vida allá afuera. Amén. Así que, hermano, vamos a hacer ese clamor y que Dios ponga ese amor en cada uno de nosotros para buscar esas almas perdidas. Bendito es el nombre del Señor, que algún día estábamos nosotros también perdidos. Gloria al nombre del Señor. Oremos. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, en este primer servicio de este retiro, Dios amado, es nuestra primera petición, Señor. Padre, y es que queremos esos 300 miembros para esta congregación, Dios amado, para ti, Padre celestial. Queremos que tú salves las vidas, Señor. Queremos que tú nos levantes, Padre, a inundar a Bonaire, Señor, a tocar esas puertas donde más lo necesita. Tú conoces la necesidad de Dios mío, de cada barrio, de cada sector, Dios de gloria, de Bonaire, Padre. Aquí están esos 300 miembros, Señor. Aquí en Bonaire están esos 300 miembros, Señor. Toca cada vida, Señor. Rompe cadenas, derriba los muros, Dios amado. Tócanos, Padre. Pon ese amor en cada hermano, Señor, que podamos salir, Dios mío, a buscar esas almas perdidas. Aquí estamos, Dios, dispuestos, Señor, a llevar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Dios amado. Pon ese deseo, ese amor, ese compromiso, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tú eres quien convence de pecado. Manifiesta tu poder en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios de gloria. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, quien vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Así tenemos que estar hasta el último día. El domingo es nuestra culminación a las 4 de la tarde y tenemos que tener cada día usted se va a llenar más de Dios. Amén. Esto va a seguir, ¿cómo es que dice? De gloria en gloria. Y ¿cómo es que dice, pastor, esto? Ay, Dios mío, se me olvidó, pero ahorita se lo digo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar a nuestra hermana Wendy Margarita con la lectura de la palabra en esta noche. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche, en Hechos capítulo 2. Y siga alabando a tu Dios. Amén. Mientras usted busca, sigue alabando, buscando en la Biblia, Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. Y usted también que está en sintonía, abre su Biblia con nosotros en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Dios. Precioso Señor, aleluya. Hechos capítulo 2 y leemos desde el versículo 42. Amén, gloria al Señor. Y quiero pedir a los que no están enfermos para ponerse de pie, para reverenciar la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Gloria al Señor. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Y nuestra petición, nuestro tema de hoy es que la iglesia crezca con 300 miembros más, amén, y creemos que el Señor lo puede hacer, y creemos que el Señor lo va a hacer, amén, gloria al Señor. Señor va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor, demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Dios de gloria, te alabamos, te bendecimos. Padre Santo, Señor, creemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el que convence de pecado, Señor. Padre Santo, en este año, Señor Dios, en este año queremos, Señor, que la iglesia crezca, Dios mío, aleluya. Es nuestra petición de hoy, nuestro tema de hoy, Señor, para que la iglesia crezca con 300 almas más. Gloria al Señor, y creemos que usted lo va a hacer, Padre. Gracias por tu palabra. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Dilia con nosotros. Gloria a Dios. Y nos vamos a seguir gozando. La palabra era que vamos, la gloria postrera será mayor que la primera, amén. Así que hoy está bueno esto aquí, ¿verdad que sí? Buenísimo. Mañana estará mejor. Así que el que está acostumbrado a quedarse a veces, no se quede, hermano. Venga a gozarse con nosotros. Bendito es el nombre del Señor, adorando a un Cristo vivo y de poder. El grupo Amistad hay con cada uno de nosotros, con Dios y cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, maravilloso Señor Dios, aleluya. Poderoso Señor Dios. Dios bendiga a tu hermana. Amén. Quien te viva. En su nombre. Gloria. La que nos van a representar alabanza delante de Dios su presencia a noche. Aleluya. Oh Padre Santo, Dios mío de la gloria, mira, se nos ha presentado alabanza, Señor Dios. A vos es un glorificando vos a través de Nango, Dios mío amado. Mientras pedimos de manera especial, Señor Dios. Amén. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Alaba hermano de todo corazón. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Alaba hermano de todo corazón. Haz como Pablo que alaba boca de la Su cruz. alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que alaba boca de la cruz. Su alma estaba libre y alababa a Dios. Alaba pueblo, alaba a tu Dios. Alaba hermano de todo corazón. Alaba hermano de todo corazón. Haz como Pablo que alaba boca de la cruz. Su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo
poco, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A tus pies
Dios. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Bendito es el nombre del Señor. Vamos puesto de pie, gloria al nombre del Gloria Señor. al Señor. Amén. Pueden sentar un momento más. Alabanza a Jesús. ¿Será que va a traducir para mí? ¿Voy a traducir? Dios bendiga a mis hermanos. Deus bendicionar a minha irmã. Dios bendiga a mis hermanos más. Deus bendicionar a minha irmã mais. Saludamos también a todos los que están en sintonía en esta noche. Nossa comunidade toda essa em sintonia hoje noite. En este primer día de nuestro precioso retiro anual. Tem o primeiro dia de nosso retiro anual. Amén, hermanos. Como ustedes saben, todos los años en enero Maneira você tour em januário. dedicamos el mes de enero para una búsqueda intensiva de Dios. Nós está dedicar luna de januário para busca intensivo de Deus. Ya tuvimos vigilia, ya tuvimos ayuno, Nós está em vigília, nós está em ayuno, semana de oración, semana de oração, los núcleos de oración en los hogares. o núcleo de oração de hogar. Fuimos a llenarnos en Barranquilla Nós trabalhamos nos meses na Barranquilla. y así en esta semana clausuramos esta semana intensiva de búsqueda. E esse semana que nós clausurar semana luna intensivo com semana de búsqueda. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuándo se gozan? Y esta es su primera noche. Essa aqui está nos primeira noite. Amén. De esta semana. E esse manque, Que yo sé que va a ser, que ya es gloriosa. Aleluya. mi saco também está glorioso e está glorioso acaba. Amén. Ya se siente la gloria del Señor. Já nossa senti a glória do Senhor. Desde que entré en este lugar sentí la gloria del Señor. Fora de hora madre em tal lugar que me está sentindo a glória do Senhor. Y conforme usted abre su corazón, Maneira boa abre o coração, Dios va a ministrar a su vida. Deus está ministrando a boa vida. Si lo abre un poquito así, Se boa abrir tique assim, Dios va a ministrar poquito así. Aleluya. Deus vai ministrar tique só. Pero si pones las puertas de tu corazón de par en par, Se boa abre a porta de coração, ancho, Dios derrama su gloria sobre Deus tu lo vida. derrama a glória de boa vida. Amén. Y para esta actividad, Para atividade aqui, como siempre, maneira yo sempre, pido al siervo de Dios, supervisor de Colombia, me dá pedir servo de Deus e supervisor de Colômbia. amén, que nos ayude con un predicador. Ajuda-nos com um predicador. Y esta vez, otra vez, E já que trove. no nos ayudó con uno, pero con dos. E não ajuda-nos com um, sino com dois. Vamos a dar la bienvenida a los siervos del Señor. Quem tem uma boa menina é servo do Senhor. Ambos son presbíteros allá en Colombia. Nantur doce presbítero aí na Colômbia. Amén. Tienen mucho trabajo, Nanti hobby trabalho. pero cuando les dijeron que tienen que ir para Bonaire, Pero ora na bisana com nantingo bai se boneiro. pusieron muy contentos. Na abira hobby contento. Alabanza al Señor. Aunque no tiene opción, tiene que venir. Alabanza al Señor. Não tem opção, nantingo vim. Cuando el supervisor habla, hay que obedecer. Ora supervisor papi tengo obedecer. Estamos muy contentos, hermanos. Está hobby contento. Y quiero pasar al reverendo Raúl Mi que passa, Alfonso. reverendo Raúl Alfonso Bejarano Méndez en palabras de salud. Bejarano Mendes, den palavra de Un saúde. aplauso al Señor, aleluya. Aplauso no Senhor. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo vive. Cristo está viva. El aplauso a Él, Un la aplauso gloria para a Él, Él. la adoración. Al que vive, Es al un que Guta viva, reina es un por Guta los reina. siglos de los A siglos. siglo y siglo nan. A su nombre Na su nombre. reciban el saludo, Recibí saludo. dando gracias Donando a Dios dankin a Dios. por la oportunidad De que oportunidad. Él me concede Él concedeme de llegar hasta acá, para llegar aquí nan. acompañar a mi pastor Álvaro Para acompañar a mi pastor y Álvaro. también agradecer al Señor por habernos escogido para venir a Bonaire Y también para escogernos para y Bimboneiro. acompañar a mi pastor George, Y para acompañar a mi pastor esposa, George, su casa, su familia su familia y la iglesia. y iglesia. Una bendición, Un bendición, gozo grande de estar acá, gozo grande para Taquinan, de estar sirviendo al Señor. para servir Señor. Reciban saludos Recibí saludo de nuestro supervisor nuestro supervisor Pablo Castro, Pablo Castro, también de mi familia. también de mi familia. Por gracia de Dios soy casado, Para gracia de Dios me está casado. también padre de 3 hermosos hijos Y mi tatada de 3 hijos bonita. y pastor de una de las congregaciones Y pastor de una congregación en Colombia en Colombia.
departamento de Cundinamarca, departamento de Cundinamarca. Municipio de Tocancipá. Amén. Municipio de Tocancipá. Tocancipá. Amén. Y allí servimos al Señor también. Y nos sirve Dios. En la zona, una de las zonas. De una zona, la zona 66. Es zona 66. Ya que Colombia en este momento. Ya que Colombia en el momento aquí. Cuenta con 130 zonas. 130 zonas. La zona que por gracia de Dios lideramos. Zona que por gracia de Dios me lidera. Tiene 24 congregaciones. Tiene 24 iglesias. Y bueno, para mí es un gozo, ¿verdad?, poder estar acá. Para mí es un gozo, ¿verdad?, por taquinán. Venir a compartir. Compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios. Nuevamente un saludo para mi pastor George. Un saludo para pastor su George. Esposa. Su casa. Para los líderes de la congregación. Para líderes de la congregación aquí. Que han estado ahí para guiarnos, dirigirnos y atendernos también. Y atendernos. Que el Dios del cielo les bendiga. Que Dios del cielo bendiga. Les multiplique. Multiplicaba Bosnan. Y la verdad. Y verdad. Le doy gracias al Señor porque sí, Señor. Este es un milagro. Es aquí un milagro. De parte del Señor. De parte del Señor. El poder estar acá. Saludo a mi pastor Álvaro Niño también. Saludo a mi pastor Álvaro Niño. Presbítero de la zona 71. Presbítero de la zona 71. Y bueno, vamos a dejar espacio para recibir el mensaje de la palabra. Espacio para recibir mensaje. El más importante. Lo más importante. Lo demás lo estaremos compartiendo en estos días. Lo demás lo compartiremos aquí. El Señor les bendiga a todos en esta noche. Dios bendicionamos en toda la noche. Dispongamos nuestro corazón. Y nos nuestro corazón. Nuestra vida. Vida y que el Señor abra el corazón de todos y que el Señor abra el corazón para de recibir la palabra del para Señor. Recibir la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pastor con nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuánto contento? ¿Cuántos están contentos? También tenemos en palabras de saludo nuestro pastor reverendo Álvaro Jesús Niño Garzón, que ya conocemos. Amén, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga. Dios bendicionamos a hermosa iglesia de Bonaire. Hermosa iglesia de Bonaire. Dios bendiga de manera especial también. Dios bendicionamos de manera especial a nuestro querido pastor George. Nuestro pastor George Timá. Nuestra hermana Zoraida. Nuestra hermana Zoraida. Cada uno de estos líderes servidores del Señor. Cada uno de líderes servidores del Señor. Y toda esta hermosa congregación. Y entera congregación aquí que está bonita. Amén. Me uno también con mi pastor Raúl. Me uno también con mi pastor Raúl. Para expresar todo mi agradecimiento al Señor. Para expresar todo mi agradecimiento al Señor. Es Él el que guía esta obra. Este es uno de guía obra aquí. Es Él el Señor de esta obra. Este Señor de obra aquí. No sé si usted lo cree. Pero Él nos ha llamado. Él ha llamado-nos. Nos ha incluido. Él ha incluido-nos. Y ha decidido que le sirvamos también. Él ha decidido para nos servir también. Y cuando aceptamos ese llamamiento, por nos aceptar llamado aquí, estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. Nos está dispuesto a hacer lo cual Él visa. A ir donde Él quiera que vayamos. Onda que para nos vaya. Y ahora ha querido que estemos en este lugar. Y lugar. Que para nos estar en el lugar aquí. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan gloria? De igual manera quiero entregar un saludo a todos ustedes. Mescos, un saludo a Bosantur. De nuestro supervisor nacional en Colombia. De nuestro supervisor nacional en Colombia. El reverendo Pablo Castro. Reverendo Pablo Castro. Como también de la Junta Nacional. Y de Junta Nacional. Que preside la obra allí en Colombia. Que está dirigiendo obra en Colombia. Estamos también, como ha dicho el pastor Raúl. No, mitad manera el pastor Raúl avisa. Por la misericordia del Señor sirviendo en una de las congregaciones. Para la misericordia de Dios sirviendo en una iglesia que hay en nuestro país. Estamos en Barbosa, Santander. Nosotros en Barbosa, Santander. Es nuestra segunda visita a Bonaire. Dos visitas para Bonaire. Y los hermanos se gozaron. Y hermana a gozar. Al saber que volvíamos a Bonaire. Les han enviado un saludo cariñoso a todos. Nada más un saludo cariñoso a Bosantur. Y también mi esposa, la hermana Heidi Rivera. Mi casada también, hermana Heidi Rivera. Y mi hijo Juan Esteban. Y mi hijo Juan Esteban. Alabado sea Dios. No sé si sea el momento, pastor. Pero quería comentar algo que me causó algo de asombro. Me quiere comentar algo que asombrarme en estos días. De día aquí.
Soy muy cuidadoso de decir que Dios me habló de una manera sobrenatural. Mi tengo cuidado de pensar que Dios ayuda de manera sobrenatural. Pero me ocurrió algo durante la convención en Barranquilla. Pero algo pasó conmigo en la convención en Barranquilla. Primero me gocé de ver una delegación de Bonaire. Para el primer lugar, está contento de mirar una delegación de Bonaire. Y saludar a algunos de ustedes, entre ellos a los pastores. Y más comunidad, algunos de vosotros entrenan y pastornan. Pero el último día de convención, empecé a sentir no un pensamiento vano, mas comecei a sentir no un pensamiento pasajero, que pasa, sino una seguridad. Seguridad. Yo decía, voy para Bonaire. Mi trabajo en Bonaire. Y en algún momento, yo decía, dejo de pensar en eso. Estoy pensando cosas aquí. Son cosas mías. Cosas de mí. Mi mente me está involucrando en esto. Está en cambio de cosas aquí. Y al rato volví al pensamiento, voy para Bonaire. Y después el pensamiento me trove mi trabajo en Bonaire. Y yo decía en mi corazón, ¿y qué predico? Y me decía en mi corazón, ¿y qué me debe predicar? ¿Qué quiere el Señor que hable? Yo preguntaba. ¿Qué Dios quiere para mi papi, a mi punto de mi mes? Pero viajamos el lunes de regreso a casa. Pero ya el lunes nos va a cashback, convención. Y llegamos a la madrugada del día martes. Y ya más madrugada no se llega. Dormimos unas pocas horas. Nosotros dormimos un par de horas. Pero todas esas horas, soñé que estaba en Bonaire. Mitad soña que estaba en Bonaire. Y me veía con mi pastor y su esposa. Y mitad ver mi mes con mi pastor, con su casa. Y algunos hermanos de la congregación. Y algunos hermanos de la congregación. Me desperté y volví a dormir. Y volví a soñar igual. Y volví a soñar un cos. Y como a las 10 de la mañana, y 10 horas de mañana, miro mi WhatsApp. Mi WhatsApp. Y había un mensaje del supervisor. Un mensaje del supervisor. Decía, debe acompañar al pastor Raúl. El pastor Raúl. A Bonaire. Na Bonaire. ¡Aleluya! Me sorprendió mucho. Y dije, Dios lo estaba mostrando. Dios ya está mostrando aquí. Gloria a Dios por todo esto. Es un gozo muy grande estar aquí. Un gozo más grande para estar aquí. Agradezco todas estas atenciones aquí y el cariño con el cual nos han recibido. Y qué cariño que nos recibimos. Estoy seguro que Dios recompensará. Está seguro que Dios lo recompensará. Tanto el cariño como las atenciones que han tenido para con nosotros. Y atención que están teniendo para con nosotros. Amén. Ya seguiremos hablando. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén, hermanos. También tenemos a nuestra hermana Ruth de Curazao. Também nós temos nuestra hermana Ruth de Curazao. Que pasa con palabras de salud en esta noche. Pasa con palabras de salud de noche. Alabanza al Señor. Para mandar saludos a Curazao. Gloria al Señor. La hermana Ruth fue a Barranquilla con nosotros también. Ella vino para gozar. Gloria a Dios. Yo le bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Y yo saludo a todos mis hermanos allá en Curazao. Yo saludo a toda mi hermana en la Curazao, en la serie Candela. Dios bendiga mucho a ustedes. Dios bendiga a Santur. Yo estoy haciendo muy esfuerzo para que el Señor me llene y para que yo lleve para ustedes todos allá también. Me está haciendo un esfuerzo para Dios llenarme y para mi baico una bendición para vos allá en la serie Candela Dios también. le bendiga. Dios bendiga a vos. Amén. Un aplauso al Señor. Nos llama Bombini también a noche. Brumán Diana García, cuando dice Bombini. Y también su casa. Alfredo García, cuando dice Bombini. Dan por la para saludar a la congregación, alabanza del Señor. Pueden ponerse de pie y saludar a la congregación. Gloria al Señor. Ellos siempre nos escuchan, alabanza a Jesús, pero hoy están aquí para gozarse. También damos la bienvenida a Julián Andidivía. ¿Dónde está Julián Andidivía? Cuando dice bienvenido. Al final vamos a orar por su salud, de él y su familia.
y que Dios obre en su vida. Amén. Y quiera al final estar a Cristo Jesús. También tenemos a Henry Smith. ¿Dónde está Henry Smith? Para decir bienvenido. Amén. Quiere bendición y salud. Estás en el lugar correcto para recibir bendición y salud. Y quiere reconciliarse con Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Y también tenemos en esta noche, vamos a repartir el programa de esta semana, donde vamos a finalizar, amén, esta semana con un ayuno de 3 días. Los sugieres están repartiendo estas invitaciones, aleluya, en el cual, sobre el cual usted puede también llenar sus peticiones. Ustedes saben, no están traduciendo para mí, pero ok. Amén. Ustedes saben que tenemos como metas generales. Ustedes saben que nos tienen como meta general. Amén. Las 10 metas que hemos puesto para este año y siguientes. 10 metas que nos pone para el año que es siguiente. Amén. Oramos a Dios. Nos está orando a Dios. Para que se cumpla en este año. Para no cumplir el año aquí. Amén, hermanos. Yo creo eso, aleluya. A mí te quiere decir. Entonces, vamos a estar clamando esta semana también. Nós também está clamando esse aqui. Para estas metas. Aqui. Y en el papel usted puede llenar sus metas personales. Y en el papel nota meta personal también. Sus peticiones. Peticiona. Alabanza al Señor. Y mañana vamos a estar orando por los hermanos que van a estar en ayuno. Mañana nós também ora pelo hermano que está em ayuno, que lo trabalha de ayuno. Amén, para que Dios nos ayude. Para Dios ayudar. Hemos anhelado esta semana. Nós anhelamos esse manqui. Y queremos que Dios nos ayude. Nos quer para Dios ayudarnos. A humillarnos ante su presencia. Para nos humillarnos mesmo em sua presença. A conquistar. Para conquistar. Amén, cada una de estas peticiones. Cada de peticiona. Que su voluntad puede cumplirse en nuestras vidas. Que su voluntad puede cumplir en nuestras vidas. Queremos ser llenos de Dios. Amén, hermanos. Que está lleno de Dios, mi hermano. Pues ahí ustedes reciben el programa. En ambos van a recibir el programa. Con las metas generales. Y metas generales. Usted puede llenar sus peticiones personales. Y puede llenar sus peticiones personales. Y clama a Dios para que le permite ayunar para él. Amén. Y clama a Dios para Dios ayudar a ayunar. Dios le bendiga ricamente. Dios bendiga ricamente. Grupo Amistad con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La nostra santa palabra romana. Gloria a Dios. Tanto en Euchelanda pasa para recoger ofrenda. Para nos cantar el último cántico. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Maravilloso vota Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar para ofrenda. Diezmo, Tata Celestial, Dios de gloria, nos ha llegado un momento de ofrenda, Jehová de gloria. El Señor, cada uno que va ofrenda para vos, Dios mío, y donan un diezmo, Jehová de gloria, y multiplican en pan, Jehová de gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Nos va a cantar y tiene que pisar, satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. El fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dame, Señor, con tu espíritu.
Adora, adora, adora a Dios en esta noche, iglesia. Adoramos a Dios sin timo nivel. ¡Aleluya! Con propia palabra adora al Señor, aleluya. Con tus propias palabras adora a Dios en esta noche. Gloria al Señor, adora a Dios. Desde Pedro Brandt, República Dominicana, Máximo Laureano en sintonía. Dios te bendiga. Vamos a saludos a Máximo. Oh, alabanza al Señor, aleluya. Cristo vive. Adora, 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 adora a Dios. Y gloria al Señor con tus propias palabras. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y adoramos. Adora, iglesia. Oh, gloria a Dios. Allí está el poder de Dios. Gloria a Dios. Sierra Candela manda saludos, aleluya. Y Sierra Candela nos dice que Sierra Candela está en sintonía. Dios bendiga a Sierra Candela. Vamos a saludar para Sierra Candela. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús y a su nombre. ¿Cuántos quieren escuchar palabras del Señor? Y de verdad estamos contentos, aleluya, sabiendo que Dios nos va a bendecir. Y una vez más, quiero dar gracias, amén, al supervisor Pablo Castro, amén, que siempre está allí pendiente de nosotros y siempre nos ayuda, alabanza al Señor. ¿Cuándo van a saludar para el reverendo Pablo Castro? ¿Cuándo están agradecidos al Dios por este siervo? Amén. Y sin más tardanza, en la palabra del Señor, el pastor Álvaro Jesús Mío Garzón, en la exposición de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Dele esa alabanza al Señor, hermano. Dele alabanza al Señor, aleluya. Él es digno. Él es digno. Él es grande. Él es grande. Él es bueno, mi hermano. Él está aquí, alabado sea su nombre. Qué bueno es poder gozar de esta presencia del Señor. Qué bondad y por gozo de presencia del Señor. Alabado sea Dios. Y quiero también reiterar el saludo a las personas que están aquí acompañándonos en esta oportunidad. Bienvenidos, alabado sea Dios. También a quienes estén sintonizando a través de las redes. También en sintonía. Les saludamos en el amor del Señor. Nos saludamos de amor del Señor. Y vamos a la palabra. Van de palabra. Tomemos nuestras Biblias. En el segundo libro de Samuel. De dos buques de Samuel. Capítulo 5. Dos buques de Samuel, capítulo 5. Gloria a nuestro Dios.
Segundo libro de Samuel, capítulo 5. De 2 boeken de Samuel, capítulo 5. Y vamos a recordar. Y nos van a recordar que Dios ha entregado una visión. Que Dios aduna una visión. Al pastor o a los pastores de esta congregación. El pastor de congregación aquí. Y esta visión se ha traído a este retiro anual. Visión aquí, ahora tener retiro anual aquí. Y es la visión de crecer. Y hay visión de crecer. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos están contentos de pensar aquí? ¿Cuántos han captado esa visión? ¿Cuántos captan visión aquí? Dios nos ha llamado a crecer. Dios se llama-nos para crecer. No nos llamó para quedarnos pequeños. Él no llama-nos para nos quedar chiquito. Sino para crecer más cada día. Pero para crecer más cada día. Porque la senda de los justos el camino de justo, es como la luz del amanecer. Luz de mainta, que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Todo el día está completo. Entonces, a partir de este tema, pues teniendo el tema aquí en consideración, el crecimiento. Vamos al segundo libro de Samuel. Nos van a ir 2 boeken de Samuel. Capítulo 5. Capítulo 5. Y leeremos del verso 6 al 10. Y nos leemos del versículo 6 para 10. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hace nome Tata, Hijo y Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Leo para ustedes la palabra. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora el rey y sus hombres van a Jerusalén contra Jebuseo y habitantes de tierra que han avisado a David, bonota 30 aquí den, mas es ciego y el lamnan lo corre cubo. Pensando David no por 30 aquí den. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Sin embargo, David captura el lugar fortificado de Sion, esta estad de David. Y dijo David aquel día: el día y David avisa: todo el que hiera a los jebuseos, quien dale jebuseo, suba por el canal y hiera a los cojos. Subí para el vía de conducto y derrotar el lamnan. Y ciegos aborrecidos. Y es ciego del alma de David. Quien es David, su alma estaba odia. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Ciego ni lam no lo 30 de casa. Y David moró en la fortaleza. Y así David viva del lugar fortificado. Y le puso por nombre la ciudad de David. Y le llamé Stad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David ha construido tu rond for de citadel by Paden. Y David iba adelantando. Y David había más y más poderoso. Y engrandeciéndose. Y más poderoso. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. La sombra Señor Dios de ejércitos estaba con él. Amén. Oremos al Señor. Va a su oración. Padre que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos y recibir tu palabra. Ruego al Espíritu Santo de Dios que tome el control de este pueblo y el control de mi vida. Y la palabra venga, Señor, por revelación de tu Espíritu y no por el deseo humano ni el pensamiento de hombre. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y lleva la palabra a nuestra vida, Dios, para confrontarnos, para bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Por cinta. Alabado sea el Señor. Siendo el tema de este retiro anual el crecimiento. El tema de retiro aquí está crecimiento. Vamos a hablar entonces acerca de las condiciones para el crecimiento. Pero vamos a titular este mensaje. Pero no se titula el mensaje aquí. De la siguiente manera. De manera aquí. Conquistando la fortaleza. Conquistando el fortinan. Alabado sea Dios.
Y es que la fortaleza que conquistó David, Pues é forte que Davi conquistar. es la famosa ciudad de Jerusalén, É a famosa cidade de Jerusalém. que fue más tarde conocida Mas depois eu a conheci como la ciudad de David como estado de David. o la capital eterna de Israel. Of a capital eterno de Israel. El monte sobre el cual está Jerusalén É ser riba qua Jerusalém está. ha sido llamado Monte Santo Agora también. chama Ser Santo. Y Dios ha hecho grandes promesas E Deus hace promessa grande sobre ese territorio riba território que aqui. conquistó David. O David a conquistar. Llama mi atención Está a minha atenção el hecho de que Jerusalén, é hecho que Jerusalém que antes se llamaba Jebús, antes se chamava Jebus, a causa de los jebuseos que habitaban, por motivo de Jebuseu não estava da Bíblia Eden. era una de las ciudades más antiguas Esta onde está de mais viu, en lo que la Biblia refiere, de qual Bíblia está papel de G. pero había sido dominada por pueblos paganos Pero agora dominar para povo não pagano. e incluso E hasta 400 años atrás de este momento, 400 anos promete que momento aqui, cuando David conquistó a Jerusalén, hora David conquistar Jerusalém, 400 años antes, 400 anos promete, Dios ordenó a Josué Deus ordenar a Josué que se levantara para adelanta, para conquistar el territorio para conquistar o território y repartirlo e repartir. entre todas las tribus de E Israel. partir entre todas as tribos de Israel. Dentro de ese territorio, Dentro do território aí, casi que en el centro, meio, se encontraba Jebús tata central, tata situar Jebus, o Jerusalén. of Jerusalém. Y aunque todo el demás territorio fue repartido Aunque todo outro território na hora repartir y conquistado, e conquistar, Jerusalén seguía perteneciendo Jerusalém estava daqui tu vai, a sus antiguos pobladores. den potestade e poblador viu. Hombres como el profeta Samuel, Homem na maneira profeta Samuel, que gobernó a governar, y juzgó a Israel. a juzga Israel, Dice la palabra, a palavra da Bíblia, durante toda su vida, durante inteira sua vida, el primer libro de Samuel, é primeiro book de Samuel, 7:15, 7:5, dice que toda la vida de Samuel, a inteira vida de Samuel, él juzgó a Israel. ela juzga Israel. Guió al pueblo a la victoria. Ela guia o povo na vitória. Dios restauró la nación Deus restaurar a nação. que había caído Que caí durante el tiempo de Elí durante o tempo de Eli. en una apostasía terrible, Não abandonar a palavra de Deus de maneira terrível. y se habían alejado de Dios. E não alejar a mesa de Deus. Y Samuel es usado por Dios E Samuel tu era usado de Deus para restaurar el culto a para Jehová, restaurar o serviço na Jeová. para enseñarles a confiar en el Señor. Para ensinar para confiar em Senhor. Y aún siendo un gran hombre de Dios, E aqui está um homem grande de Deus. nunca Nunca expulsó a los jebuseos ela saca fora e Jebuseu de Jerusalém. de Jerusalém. Y durante toda la vida del E profeta, de inteira vida de profeta, los jebuseos seguían e Jebuseu não estava em morando en Jerusalén. vivando de Jerusalém. Luego viene el primer rey de Israel, Depois também o primeiro rei de Israel, Saúl, quien gobernó aproximadamente 42 años. que governar mais ou menos 40 anos. Sin embargo, Pero, siendo un guerrero, aunque está um guerreiro, un soldado, soldado, nunca expulsó a los jebuseos. ela saca fora e Jebuseu não. Continuaban todavía Não estava ainda. dominando un territorio Não está dominar território. que Dios tenía un plan con ese territorio Deus tem plan que território en el corazón del territorio de Israel. de coração de território de Israel. Pero cuando David llega al trono Pero ahora David aí llega al trono. y lo ungen todas las tribus de Israel E toda a tribo de Israel único né. para que reinara sobre toda la nación, Para el reino arriba inteira nação. ya que había estado dividida la nación Passou a nação estava dividida. desde la muerte del rey Saúl. Foi o momento que Saúl a morir. Solo una tribu, Tribo só, la tribu de Judá, a tribo de Judá, habían hecho a David su rey. Haz David não rei. Pero las 11 tribus restantes Pero eles são outra tribo, não. seguían bajo el gobierno de Saúl Não queda bajo a governação de Saúl. a través del hijo de Saúl, Para meio de ajuda de Saúl. Isboset. Isboset. Cuando muere Isboset, Ora Isboset a morir.
vienen todas las tribus y los ancianos de cada tribu Também tutte le tribù, gli anziani di cada tribo. a Hebrón, donde gobernaba y vivía David. Na Hebron cammina David tabata biba e governa. Y dicen, tú eres carne de nuestra carne E là bisele bota carne di nos carni y sangre de nuestra sangre. e sangue di nos sangue. Y desde antes, cuando aún gobernaba Saúl, E antes, promeko tempo que Saul tabata governar, tú eras el que salía a la guerra a bota esa sungu tabay guerra. y tú nos llevabas la victoria. E a bota dura nossa victoria. Y además, Jehová te ha dicho, e Jehová bisabo, tú gobernarás a mi pueblo. Abolo governar mi pueblo. Por tanto venimos Pensei, nós também para hacer pacto contigo para esse pacto cubo y para ungirte delante de e Jehová para ungir delante de Jehová por rey para rei sobre toda la nación. sobre inteira nação. Y allí es ungido David. E não a vida agora ungir. Ya no era el rey de una tribu. Já não está rei mais de tribo. Ahora era el rey Agora está rei de las 12 tribus e as 2 tribos de toda la nación. de inteira nação. Y cuando recibe esta unción, E agora está recebendo unção aqui. dice, Esta visa. entonces marchó David E o rei David a hacia marcha. Jerusalén Direção de Jerusalém. para expulsar a los jebuseos Para sacar fora Jebuseu. que habían durado por muchos siglos O siglo estava treinando. ocupando Jerusalén. Ocupando Jerusalém. Ya no será la ciudad del enemigo. Já não está cidade está mais de inimigo. Ya no permitiremos que el enemigo more Já não se permite mais para o inimigo viver en medio nuestro. em meio de nós. Ahora será expulsado Agora não vamos sacar y fora. ahora será Agora de vida. la capital del reino, É capital de reino. la ciudad principal, É estado principal. la habitación del Dios vivo. É lugar que Deus Y vivo está viene viva. él con sus hombres. Ela vai com sua gente não. Y aunque no le querían dejar entrar, Anche ela não quer la guedrenta. y los jebuseos se burlaban de él E você da se church de G. y le decían, aún los cojos te vencerán. Nada vai ser hasta el lam lo ganabo. David no podrá entrar aquí. David não podrá entrar aqui não. Aún los ciegos te echarán. Hasta ciego na nossa acaba fora. Pero David se levantó Pero David alanta. y sin oírlos a ellos, E se escucha não. creyendo a Dios Ela quer Deus. que lo había ungido, A ungir. que lo había puesto por rey, O a botar como rei. marchó hacia Jerusalén Ela vai Jerusalém. y conquistó la fortaleza Ela conquista forte. y habitó en ella E ela viva y dentro. la extendió Ela anche. y la amuralló Ela botou muralha y la hizo grande Ela se grande. para que ahora sea Ahora é la ciudad de David. Estado de David. Esto habla de crecimiento. Esse é o papo de crescimento. Esto habla del cumplimiento de un propósito de Dios. Esse é o papo de cumprimento, propósito de Deus. Y David logró esto E a vida logra isso aqui. porque entendió Pastor, ele compreende. que cuando Dios nos llama, Ora, Deus chama nós. nos llama no solo a conquistar afuera, Ele chama solamente para conquistar para fora. porque habían territorios afuera Pastor, tem território não para fora. para conquistar. Para conquistar. David ganó territorio filisteo David ha ganado território de Filisteu. y hacia Moab E Moab. y otras naciones E outra vecinas. nação. Pero antes de ir allá, Pero prometo vai allá. David entendió David compreende. que había algo que ganar Mas tem algo para ganhar aqui y não. algo que conquistar Algo para conquistar. adentro Para dentro. de su propio De seu territorio. próprio território. Porque a veces queremos crecer allá Só tem enviados de crescer allá não. y ampliarnos hacia allá. E nós que viramos mais grande allá. Pero hay territorios Pero tem território que no hemos que nós não conquistado conquistar. aquí dentro Aqui dentro. de nosotros De nós mismos. mesmos. Y para crecer E para crescer. hay que vencer Mas se vencer. esa fortaleza É fortaleza na que nuestro enemigo o nosso inimigo ha estado dominando está dominando dentro nuestro de nós. y que Dios quiere E Deus que quer las conquistemos nos conquistar y las hagamos territorio de Dios e nós assinamos território y de los Deus. enemigos se vayan Que o inimigo não te gusale. y no puedan continuar E não pode querer não. ocupando un lugar Ocupando um lugar que Dios reclama que Deus te reclamar dentro nuestro. de nós. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto alaba Señor? A su nombre. David comienza su reinado David começou seu reinado expulsando a los enemigos sacando fora que inimigo estaban dentro. que estava para dentro. No sé si usted ha entendido esta idea Me se vai compreender a ideia o lo aqui. que Dios quiere hablarnos. Lo que Deus quer papel com nós. Dios llama a la iglesia de Bonaire Deus te chama a igreja de Bonaire
a un retiro espiritual. un retiro espiritual. Porque Dios proyecta Pastor, Dios está proyectando un crecimiento, un crecimiento, un avance, un desarrollo. y Dios lo va a hacer. Y Dios te va a hacer. No estamos aquí para quedarnos estancados, para seguir pequeños. para seguir chiquito. Pero cuando queremos crecimiento, Pero ahora los que crecimiento, hay que mirar hacia adentro. Hay que ver qué ciudades hay en nosotros que el enemigo no ha entregado, que el enemigo ha dominado, y no habrá crecimiento hasta no vencer, hasta no conquistar lo que hay dentro de nosotros por conquistar. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Alábele, alábele. Oh, gloria a Dios. A muchos de nosotros Dios quiere darnos crecimiento. A muchos Dios les quiere dar un liderazgo grande, un liderazgo poderoso, ministerio de fuego, ministerio de candela, ministerio de visión, ministerios grandes, pero no han podido crecer aún. Ha pasado el tiempo. Como Jerusalén. Reyes gobernaron. Profetas pasaron por allí. Pero el lugar seguía dominado por los enemigos. Y tal vez ha pasado mucho tiempo. Y estás en la iglesia. Y Dios te ha hablado. Que tiene algo grande contigo. Y que Él te llamó para crecer. Y que Dios te va a expandir. Y te va a llevar lejos. Y va a ser algo grande. Y Dios sigue diciendo que su palabra es firme. Él no miente. Aleluya. Lo grande está por venir. El crecimiento ya está a las puertas. Pero hay algo que conquistar aún. Dentro tuyo. Hay algo que no has entregado. Hay algo que el enemigo ha mantenido. Y Dios dice, conquístalo. Si quieres crecer, pelea. Expulsa al enemigo. Toma posesión. Dedícame eso. Aleluya. Entrégamelo. Para mi gloria. No habrá entonces el cumplimiento hasta que no miremos cuál área de tu vida está todavía influenciada por el pecado, por el mundo, por la carne. Y cuando miremos, hay que ir como David hacia la fortaleza para asegurar el reino. David sabía que su reino no sería firme si no buscaba el lugar y lo conquistaba y se lo dedicaba a su Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Lo primero es entender, aleluya, que no podremos conquistar la fortaleza si no hay unidad. Yo quiero que usted mire la importancia de lo que explicaba en un comienzo. David estaba aislado de las 11 tribus. Solo tenía una tribu. Un área pequeña. Y mientras él estuvo allí, como lejos, como solitario, no pudo conquistar la fortaleza. Él pudo desearlo desde mucho tiempo atrás. Él pudo pensar, algún día quiero conquistar Jerusalén. Algún día quiero vencer al Jebuseo. Algún día voy a expulsarlo de allí. Algún día llegaré a Jerusalén. Y será la capital del reino de Dios. Pero no pudo. Mientras estuvo solo, lejos, aislado,
Pero cuando se unió la nación, Pero ora nação a une. cuando las 12 tribus Ora as 2 tribos se pusieron de acuerdo de acordo y lograron e não logra una unidad tal uma unidade. que pusieron un rey solo para ellos, Rei só para não. ahí comenzó E não a começar. el camino hacia la victoria, Camina na vitória. hacia el triunfo. Na triunfo. No conquistaremos Bonaire Nós vamos conquistar Bonaire hasta que no haya una iglesia unida, até o momento que tua igreja hasta unir. que no haya líderes unidos, Tem hora que os líderes unir. hasta que no haya un pueblo Tem hora que tem pueblo como la iglesia primitiva, como a igreja que primitiva. eran de un solo sentir, Solo sentir. que tenían un mismo corazón, mesmo coração. que tenían todas las cosas en común, Tudo cosas de junto. que estaban unánimes. Nós unir. Iglesia, Igreja. ¿quieres crecimiento? Por que crescimento? ¿Quieres victoria? Porque a vitória. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Porque mira a glória de Deus. Hay que estar unidos. Como você está unido? No hay que estar aislados. Não importa separar. No podemos estar como David al comienzo, Não nos comportamos na vida ao começo. Separar. distante. Leu. Todos Nós todos tenemos que unirnos. nós precisamos unir. Cuando el pueblo se une, Quando o povo une, el jebuseo se asusta. aí o céu está El espantado. enemigo se preocupa. O inimigo está preocupado. El infierno tiembla. Fiero está Cuando temblando. ve la iglesia unida, Ora vem a igreja en unida. ayuno, De ayuno. en oración, De oração. en vigilia, De en vigilia. adoración. De oração. Cuando todos Ora turno. trabajamos por su Nós obra, atrapa a sua obra. ahí llega la victoria. E na vitória da Ahí liga. viene la conquista. E na conquista Ahí também. se da el crecimiento. E na lo tem A su crescimento. nombre. Aleluya. Es cierto que Bonaire es una isla, Da verdade que Bonaire é uma isla. pero la iglesia de Bonaire no es una isla. Pero a igreja de Bonaire não é uma isla. Bonaire está lejos Bonaire está leu. de todos los demás E territorios, tudo tem mais outro território não. pero la iglesia está cerca Pero a igreja está cerca. de toda la demás iglesia, E tudo outra igreja não. que está repartida Quando está repartido por todo el mundo, para rebentar o mundo. porque esta obra, Porque é obra aqui. el movimiento El misionero mundial, Movimento missionário mundial. es una sola obra, Está uma obra. es un solo pueblo, Está um solo pueblo. aunque somos muchos, Aunque nós está hopi. aunque hay kilómetros de mar Aunque tem lamang de quilômetros de lamang me meio de nós. de por medio, Me meio de nós. sin embargo, Pero somos un solo pueblo. nós está pueblo. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. No podemos aislarnos. Nós somos aislar os meses. Por eso me gocé Pensei mas gozar. cuando vi la iglesia de Bonaire en Colombia, Ora mira a igreja de Bonaire na en Colômbia. la convención. De convenção. Nos hace sentir Nós lá nós sentir que somos una que nós familia. está família. Aleluya. Y cuando un creyente comienza a separarse, Pero ora creyente começa a separar su mês. o una iglesia comienza a tener distancia Ora uma igreja começa a ter distância. de los demás en la fe, De sobraram que está em fé. el enemigo gana ventaja. O inimigo está ganha ventaja. El enemigo puede vencer O inimigo pode vencer a un soldado que anda solitario. soldado que anda su soca, na Amén. su Pero cuando anda el grupo Pero ora está el grupo. y cuando el ejército está unido, E ora o exército está unido. no puede allí atacar el Não enemigo. pode atacar e não. La iglesia debe seguir unida. A igreja me se quer unir. El creyente debe seguir unido. O creyente me se quer Y el unir. enemigo no podrá dañar, O inimigo não pode ganhar. no podrá atacar Ele não pode atacar. si nos ve unidos. Se mira nos unir. A su nombre. Aleluya. Eso tiene doble aplicación. Essa aqui tem uma aplicação dupla. Conquistar la fortaleza Conquistar é forte. que el enemigo ha mantenido por mucho tiempo O inimigo dá tempo a tempo. puede tener aplicación al alma individual, Pode ter aplicação para a alma individual. pero también puede tener aplicación a la congregación. Pero também pode aplicar para a congregação. Amén. Es decir, el individuo, Pues persona, cada creyente en particular, cada creyente em particular, tiene fortalezas que conquistar tem forte não que me se en su conquistar propia vida. de sua própria vida. Fortalezas que quizá Forte não que portar. el enemigo no ha querido soltar. Que o inimigo não queira largar-los. Esa fortaleza en ocasiones É forte e timbiar. es nuestro carácter. Está nosso caráter. Ahí en el carácter nuestro De caráter de nós. hay una fortaleza que domina el enemigo. Que tem forte que o inimigo de dominar.
Un carácter explosivo. Un carácter que te explota. Iracundo. Que te rabia. Amén. Un carácter orgulloso, altivo. Un carácter de orgullo. O un corazón que no perdona. Un corazón que no te perdona. Que guarda rencor. Que te guarda rencor. Que dice: yo a ese nunca le voy a perdonar. Ese nunca lo me perdoné. Esas son fortalezas que hay que conquistar. Comienza a conquistar. Un carácter rendido a los pies de Cristo. Un carácter entregado a pies de Jesús. Que nos levantamos y le decimos al diablo: y nos delante dice al diablo: no vas a gobernar mi vida. Volte gobernar mi vida. No vas a manipularme a través de mi carácter. Volte manipularme por medio de mi carácter. No vas a mandar en mi mente o en mi corazón. Volte manda de mi mente a mi corazón. Porque ahora es Cristo. Pasó ahora Cristo quien gobierna mi vida. Volte gobernar mi vida. Y no voy a permitir que mi carácter me obstaculice para que Dios me dé crecimiento. A su nombre. Porque muchos creyentes que tienen muchas habilidades, capacidades, talentos, pero nunca los pueden desarrollar. Muchas veces es por el carácter. Porque como pastor, tenemos la responsabilidad delante de Dios, y delante de la iglesia. No podemos darle un liderazgo a alguien que tenga mucho talento, pero que no domine su carácter. Porque va a herir a los hermanos. Porque va a pisotear a alguien. O va a hacer tropezar a un débil en la fe. Y con todos sus talentos y sus habilidades se quedará ahí sin crecer, sin avanzar, hasta que no conquiste esa fortaleza, hasta que no le entregue a Cristo esa área de su vida que el enemigo ha dominado. ¿Cuánto lo entendemos? En el caso de una congregación pasa igual. Caso de una congregación también es cosa. Dios puede darle, o Dios puede tener propósitos de crecimiento, de desarrollo. Y Dios ha prometido a Bonaire ese crecimiento. En muchas ocasiones Dios ha hablado aquí que va a ser algo grande aquí, y puede llevarlo a otros lugares desde aquí. Pero hay condiciones de parte de Dios para darnos el crecimiento. Hay fortalezas que vencer. Una fortaleza dentro de la iglesia es competir. Porque hay en ocasiones líderes que compiten para que me vean más a mí, para que me usen más a mí, para que yo sea el centro de atención. Y eso detiene el crecimiento. El enemigo está operando ahí, generando envidias, generando una situación que no da unidad ni armonía, y detiene el avance de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Otra fortaleza dentro de la iglesia que hay que conquistar es también el acuerdo para servir y buscar a Dios. Porque en ocasiones en un retiro como este, o un programa como este, unos sí quieren y están dispuestos. Otros lo hacen por caer bien a los demás, por llevarle o darle la razón al pastor, pero no porque nazca en el corazón. No están unidos en el propósito. Estamos ahí para que nos vean. Estamos ahí para sumarnos al grupo. Pero en el corazón no hay propósito. No hay decisión. Eso impide el crecimiento. Y en un caso peor,
Hay algunos que van en contra Tem alguns que vai contra y no apoyan, e não tá apoiar, sino que murmuran não tá murmurar, y dicen, não tá bisa. yo no puedo sacar mi tiempo A mim não posso sacar meu tempo para irme a la iglesia para ir à igreja. porque yo estoy muy ocupado, Pastor, me tinha roupa e ocupar. trabajo mucho, Me tra roupa. tengo Me tinha responsabilidades. responsabilidade não. Ese pastor no me entiende. É pastor não compreende-me. Ese pastor es fuerte. É pastor está forte. No considera mi situación. Ele considera minha situação. Y empieza a hablar del E pastor. ele começa a papel de pastor. Empieza a hablar del líder. Ele começa a papel de líder. Empieza a criticar los Ele programas começa de la a iglesia. criticar o programa da igreja. Empieza a menospreciar la visión. Ele começa a menospreciar a visão. Eso detiene el crecimiento. Esse é detener crescimento. Son fortalezas Está forte não. que hay que conquistar. Começa a conquistar. Porque cuando uno está en un ejército, O senhor tem exército. yo estuve en el Me ejército estava de exército. y aprendí Minha sinha. que el soldado Que o soldado no discute las órdenes, não discute ordem não. sencillamente las cumple. Simple está assim não. Hay aquí soldados de Jesucristo. E aqui não soldado de Jesus Cristo. El soldado de Jesucristo O soldado de Cristo obedece al capitán. está a obedecer capitán. Camina en la dirección Está cara de direção. que señala el capitán. Que o capitão está señalando. Y no sé si usted ha visto Me está se mira. un ejército en orden. Exército que está na ordem. El libro de Cantares De book de cantar não. compara la iglesia Está comparar a igreja con un ejército en com orden. exército. Y dice que la novia, Então é freio, é novio. la enamorada, la amada, É estimar. es imponente. Está imponente. Como un ejército en Maneira orden. exército. Y cuando hemos visto el ejército marchar, Ora os exército está marcha. todos a la vez levantan el brazo. Tur parreuta l'antebraça. Todos a la vez dan el paso. Tur parreuta Todos a la vez l'antepia. avanzan. Nan tur ta avançar Y cuando pareu. hay que girar, todos giran a la vez. E ora me se vira, tur Y ta vira eso pareu. se ve hermoso. Essa é mostra Y bonita. cuando la iglesia entiende E ora a igreja que compreende somos el ejército que o nosso exército de un capitán de celestial capitão celestial y que es él el que da las órdenes, tanto ne ordenan. el que indica hacia dónde vamos Esta misa onde nós y trabalha. cuándo movernos E quando nós y estamos cuándo detenernos E que hora nós stop. y cuándo estar E firmes. quando que hora nós está Dios firme. nos ve hermosos Deus também nós como un bonita. ejército en Era um orden. exército Y grande. ante un ejército así, E um exército assim, las puertas del e infierno por o inferno, no prevalecerán não por vencer contra la iglesia de Cristo. contra a igreja de Cristo. Una iglesia que se mueve, Uma igreja está movendo. una iglesia que avanza, Uma igreja vai adiante. una iglesia que no se detiene, Uma igreja que não una detém. iglesia que conquista Uma igreja que não conquistar. las fortalezas É forte não. y echa fuera Está a sacando los a fogo. enemigos. Inimigo não. Dele un aplauso al capitán, Un aplauso a al Cristo capitán. nuestro Dios. Aleluya. Creo yo que el versículo central Me quer que o versículo central de este tema de tema aqui, que estamos viendo hoy que nós estamos mira ave, es el versículo 10. é versículo 10. Nos habla de eso, Está para nós de de crecimiento. de crescimento. Y David iba adelantando E David abira mais e mais. y engrandeciéndose. E poderoso. Y Jehová de los ejércitos E Deus de exército não. estaba con él. Estava com ele. Eso es victoria. Essa é a vitória. ¿Cuántos dicen amén? Quando diz amém. Eso habla de algo grande. Esse é papel algo grande. Y nos tenemos que preguntar cómo llegó David hasta ahí. E nós estamos nos mesmos com David a chegar até não. ¿Cómo logró David ir adelantando? Com David a logra vai dilante. Es decir, avanzando. Vai dilante. Eso es crecer. Esse é de crescer. Y luego dice, y David se engrandeció, E se hizo grande. Depois de David abira mais poderoso, mais grande. Eso es crecer. Esse é de crescer. Y Jehová estaba con él. E Jeová estava com ele. Eso es lo más grande. Esse é de coisa mais Lo más grande. importante. É mais importante. Lo importante de una iglesia A importância de uma igreja no es tener mucha gente. não tem opinião. Lo importante no es llenar todas las sillas. Não está para llenar todo estulão. Lo importante no es tener cantidad. É importante não tem Lo quantidade. importante Importante es que Jehová esté para Deus con nosotros, esteja conosco. en medio nuestro, Em meio de nós. que se mueva Que promover. en medio nuestro. Em meio de nós. Eso es lo importante. Esse aí é importante. Crecimiento no es número. Crescimento não está a número. Crecimiento Crescimento es comunión. da comunhão. Crecimiento Crescimento es da espiritualidad. espiritualidade.
Crecimiento, crecimiento es presencia de Dios. La presencia de Dios. Crecimiento, Crecimiento es conocimiento de la da palabra. conocimiento de palabra. Crecimiento, Crecimiento es servicio continuo. da servicio continuo. No cantidad de gente. No cantidad de gente. Porque hay lugares Pues ti lo ganan. donde hay cantidad de gente. Pero Jehová no está ahí. Dios no tiene. El Espíritu de Dios no se El mueve Espíritu ahí. de Dios no te mueve. La palabra de Dios no fluye ahí. La palabra de Dios no fluye. Ahí no hay nada. No tiene nada. Aunque hay muchos, Aunque te opi, no hay nada. no tiene nada. Aleluya. David iba creciendo. David va creciendo. Pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Lo segundo que yo mencionaría, De dos puntos que me lo menciona, para saber por qué David logró basado de cómo David logra ese crecimiento, el crecimiento aquí, es porque él determinó, o sea, él determinar que el enemigo que el enemigo no iba a estar no va a estar cerca de él. cerca de él. ¿Lo ha entendido? ¿Va a comprender? Cuando usted o yo decimos, ahora nos visa, no quiero nada con el enemigo, no que tiene nada que enemigo, no quiero nada que sea de allá, no que tiene nada de lo cual está nada de afuera, nada de afuera, ahí comienza Dios Dios está comenzando a engrandecernos, a hacernos grandes, a hacernos poderosos, y a estar con nosotros. y está con nosotros. Pero mientras el creyente, que el creyente quiera tener la palabra, que tiene palabra, pero por un ladito también, pero por otro banda quiera también, tener otras cosas que tiene otra cosa que no agradan a Dios, que no te agrada a Dios, entonces Dios no puede estar ahí. Dios no puede tener. Ahí sigue estancado, nada queda estancado, ahí sigue pequeño, nada sigue chiquito, ahí sigue sin desarrollo. nada sigue sin desarrollo. Es determinar, Me sé determinar. mi vida es solo a Dios. Y viva para Dios. Porque el que ama al mundo, Pues es un costume del mundo, se hace enemigo de Dios. está enemigo de Dios. Amén. Tenemos que determinar esto. Nós vamos determinar isso aqui. Es una decisión suya o mía. É uma decisão de amo ou de ami. No permitiré Minta permitir que el enemigo esté cerca. para o inimigo estar cerca. Se va en el nombre de Jesús. Está vai em nome de Jesus. Afuera en el nombre de Jesús. Para fora em nome de Jesus. Lejos de aquí en el nombre de Não Jesús. foi já aqui. Nada que sea del enemigo Nada que está de inimigo. puede estar en tu casa, Porta de casa. o puede estar en tu vida, A porta de vida. o puede estar en tu A ministerio. teu ministério. Y cuando lo determinamos, E hoje nós determinar isso aqui. Dios da la victoria. Dios nos Dele la victoria. gloria a Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay una razón más que veo aquí. Tem uma razão mais como Para aqui não. ir engrandeciéndonos como persona, Para nós poder virar crescer como persona, como líderes, como líder não, o en un ministerio. of de um ministério. Y es no oír Esse que me aceitar, não escuta las voces que desalientan, stem não que está desalentar. las voces que menosprecian. Voz não que está No menospreciar. hay que escucharlas. Não escuta não. Cuando David iba hacia la fortaleza, Fora da vida vai em direção de forte. desde Jerusalén, Forte de Jerusalém. desde los muros altos Forte de muralha em alto. de la ciudad, De estado. el enemigo le gritaba: O inimigo está gritando. tú no podrás entrar Ah, acá. não podrei estar aqui dentro. Tú no entrarás acá, Ah, David. não podrei estar aqui não. Hasta los ciegos te van a derrotar, David. Hasta ciego não combatimos. No tenemos que enviar soldados. Nós toquemos a soldados. Los cojos te van a derrotar. El lama nos derrotamos. No eres capaz de vencernos. Você é capaz de Pero vencer-nos. David cerró su oído Pero David será a la sua voz orelha. del enemigo Para voz inimigo. que le decía: no puedes. Você me sempre não por. Y prefirió abrir su oído Ela prefere abrir sua a la orelha. voz de Dios, Na voz de Deus. que le decía: yo te he llamado, Escuta me sempre. Ama e yo amado. te he ungido, Tama ungido. yo te he dado poder, Amado damos poder. yo te entregué la cabeza de Goliat, Ama entregava a cabeça de y ahora Goliat. te entregaré Me tem entregado. la fortaleza de Sión. É forte de Sião. Si venciste a Goliat, Se você vencer Goliat, vencerás la fortaleza. não vou vencer fortaleza Y daqui. avanzó hacia ella.
No oyendo al diablo. Y no escucha al diablo. No oyendo al enemigo. No escucha al enemigo. Oyendo la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Porque el enemigo te ha dicho. Mas el enemigo avisado. No vas a servir. Luego no va a servir. No habrá ministerio. No tiene ministerio. No vas a crecer. Pero no te va a crecer. Pero Dios ha dicho. Dios avisa. Tengo algo grande. Dice algo grande. Y lo llevaré a cabo. Me está Lo realizando. haré contigo. Lo voy a hacer cubo. Y esa es la voz que tienes que oír. Esa es la voz que te escucha. Esa es la palabra que vale. Esa es la palabra que te vale. Cierra tu oído al diablo. A los que te han tenido en poco. Es un anco menospreciado. A los que te han menospreciado. Es un anco menospreciado. Y te han dicho no puedes. Y nadie sabe no por. No sirves. Bueno, no sirve. Eres defectuoso. Bueno, defectuoso. Eres muy poco. Bueno, muy poco. No oigas eso. No escuches ahí. Oye la palabra. Escucha la palabra. Que ha dicho yo estoy contigo. Mitad cubo. Y estaré contigo. Y la mitad cubo. A donde quiera que vayas. Onda como vais. Donde te pares. Onda como vais. Donde prediques mi palabra. Donde prediques mi palabra. Donde lleves mi evangelio. Ahí estaré la mitad para entregarte la fortaleza. Para tu nave fortaleza. Oh, alábale en esta hora. Iglesia de Bonaire. Iglesia de Bonaire. Dios está contigo. Dios está cubo. Y aunque otros hayan menospreciado. Aunque otros no han menospreciado. La iglesia de ese lugar. De lugar aquí. Y aunque otras congregaciones. Y otras congregaciones. Hayan tenido en poco. No han menospreciado. Dios levanta del polvo. Dios levanta por entera. Es pobre. Y al menesteroso. Es un menesteroso. Alza del muladar. Dios se saqué. Para hacerlo sentar con príncipes. Para que sienta con príncipes. Para entregarle fortalezas. Para tener fortaleza. Para darles cosas grandes. Para tener cosas grandes. Dale un aplauso a él. Un aplauso a la La visión al 2030. Visión de 2030. Es que la iglesia de Bonaire. La iglesia de Bonaire. Conquiste la fortaleza. Conquistar fortaleza. De otras islas. De otras islas. Que el enemigo ha ocupado. Que el enemigo ha ocupado. Y ha dicho. Él avisa. El movimiento misionero mundial. El movimiento misionero mundial. No llegará acá. No llega aquí. El enemigo ha dicho no entrarán acá. No 30. No habrán iglesias acá. No hay iglesia aquí. Del movimiento misionero. Del movimiento misionero mundial. Y han dicho a Bonaire no puedes. No tiene los recursos. No tiene recursos. No hay cómo llegar. No oigas esa voz. No escuche voz. No atiendas al enemigo. No escuche al enemigo. Cuando Dios nos quiere llevar. Ahora Dios que iba a Él abre las puertas. Él abre puertas. Él trae los recursos. Él da los recursos. Él levanta a las personas. Él delante personas. Él nos da el paso. Él va delante de nosotros. Él entrega la colonia. Él entrega la fortaleza. Te entrega el fuerte. El caballo se prepara para la batalla. El caballo se prepara para la batalla. Pero Jehová. Pero Dios es quien da la victoria. Da una victoria. La iglesia de Bonaire se está preparando. La iglesia de Bonaire está preparando. Para la batalla. Para la batalla. Para el crecimiento. Aleluya, para el crecimiento. Pero Jehová. Oh, aleluya. Jehová dará la victoria. La victoria es tuya. La victoria viene. El crecimiento viene. El crecimiento también. Hay una razón más para conquistar la fortaleza. Hay una razón más para conquistar el fuerte. Es que David recibió la unción. Él recibió unción. Note que él marcha hacia Jerusalén. Esta marcha va a Jerusalén. Después que fue ungido. Después que le guardó ungido. Por las 12 tribus de Israel. Dos tribus. No es necesario ser teólogo. No es necesario editar teólogo. Para entender. Para comprender. Que quien tiene la unción. Que su tiene unción. Es quien conquista la fortaleza. Es quien conquista.
Es el que tiene la unción. Es un que tem unção. El que expulsa al enemigo. Saca fuera enemigo. Escúchame bien. Escucha bom. La fortaleza se vence. É forte então Cuando hay una iglesia. Quando tu iglesia. Un ejército. Tu exército. Que está ungido. Que está ungido. Que ha recibido el aceite. Que ha recibido azeite. Que tiene la autoridad de Dios. Que tem autoridade de Deus. Ese puede expulsar. É para sacar fora. Al hombre fuerte. A homem forte. Y ha habido un hombre fuerte en Bonaire. E tem um homem forte em Bonaire. Las fuerzas de las tinieblas. A força da escuridão. Pero no podrán resistir. Pero não podem resistir. Ante una iglesia. Delante da igreja. Que tiene la unción. Que tem unção. Ante un hombre de Dios. O homem de Deus. Que tiene la unción. Que tem unção. Un pueblo ungido. Um povo ungido. Avanza. Y derrota al enemigo. Está derrotando inimigo. No está afuera. Não está aqui fora. La unción que Dios le ha dado a esta iglesia. É unção que Deus deu à igreja aqui. Tiene un propósito. Tem um propósito. Es expulsar al enemigo. Para sacar fora o inimigo. Es echar fuera. Sacar fora. Al invasor. É invasor. Y tomar. E tomar. La posesión. É posição. De la fortaleza. De fortaleza. No es una unción pasajera. Não tem unção que te passa vai. Es una unción para gobernar. Tem unção para governar. Es una unción para conquistar. Unção para conquistar. Es una unción para vencer. Unção para vencer. Es una unción. Esta unção para conquistar territorios. Para conquistar territorio. Para llegar a otras islas. Para llegar a otra isla. Para llegar a cada barrio. Para llegar a cada barrio. Para llegar a cada rincón. Para llegar a cada rincón. A cada hogar de Bonaire. Cada hogar de Bonaire. La unción tiene un propósito. La unción tiene un propósito. La unción es para vencer. La unción te va a vencer. La unción es para derrotar al enemigo. Para derrotar. No podemos avanzar hacia la fortaleza. Nós não vamos direção de forte. Si no hemos recibido la unción. Se nós não recebemos unção. Por eso Dios nos trajo primero a este retiro. Talvez Deus nos aqui na retiro. Por eso Dios nos llamó primero. Talvez Deus llama nós. Al lugar donde la aceituna se tritura. Na caminha o leite está o oprimir. Y se obtiene el aceite. E botar ranha exeta. Estamos aquí. Nós aqui não. Tú estás aquí. Bota aqui não. Porque Dios te quiere ungir. Deus quer ungir. Porque Dios quiere poner aceite. Deus quer poner exeta. Porque Dios quiere derramar el aceite. Deus quer derramar. Porque de aquí vas a salir. Pues de aquí não vamos salir. Conquistando fortaleza. Conquistando forte não. De aquí vas a salir. De aquí vamos salir. Echando fuera al enemigo. Sacando fuera al enemigo. De aquí vamos a salir. Aquí vamos a salir. Preparados. Preparados. Para la victoria. Para la victoria. Y para el crecimiento. Para el crecimiento. Que viene ya. Que viene ya. Aquí está el altar. Até el altar aquí. Para que todo aquel que quiera la unción. Para que todo aquel que quiera vencer. Para que todo aquel que quiera conquistar. Tudo que conquistar. Venga a buscar la unción de lo alto. Oh, aleluya. Llegó el tiempo, el tiempo. El tiempo llega, el tiempo llega. Dios había hablado, iglesia de Bonaire. Dios se papió con nosotros, iglesia de Bonaire. Llegó el momento del cumplimiento. Ahí llega el momento de cumplir. De lo que Dios te habló tiempo atrás. De lo que Dios se papió como tiempo atrás. El tiempo en que Dios derramará. El tiempo que Dios derrama. Unción. Unción. Para conquistar. Para conquistar. Unción. Unción. Para derrotar enemigos. Para derrotar enemigos. Para recuperar territorios. Para recuperar territorio, nan. Es el momento de preparar el corazón. Es el momento de preparar el corazón. Oh, levanta tus manos. Alza tu mano. Oh, levanta tus manos. Alza tu mano. Y clama a Él. Clama a Él. Al que puede ungir. Es un que puede ungir. Al que da la victoria. Es un que da la victoria. Al que nos da el poder para vencer. Es un que nos da el poder para vencer. Y dile, Señor. Dice, Señor. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Fortalezas. Fuerte nan. Que el enemigo domine. Que el enemigo te domine. En mi hogar. De mi hogar. En mi casa. De mi casa. O en mi vida. De mi vida. Hoy echo fuera al enemigo. Hoy me saca fuera el enemigo. Hoy tomo posesión. Hoy tomo posesión. De lo que Dios me ha prometido. De lo cual Dios ha prometido. De lo que Dios me ha mostrado. De lo cual Dios ha mostrado. De lo que Dios ha hablado. De Dios ha hablado. Acerca de mi vida. Tocante mi vida. Habla con Él un momento más. Y yo quiero hablarle a aquellos amigos que nos visitan hoy. El amigo que nos visita no sabe. Tú que has venido a este lugar. A lugar aquí. También es para ti esta palabra. Palabra que está también.
Dios hará cosas contigo Dios lo hace cosas cubo. que no has imaginado jamás. Como no puedo imaginar más. Y Dios te entregará Dios lo entregado. bendiciones Bendiciones que no han pensado, no pensa, ni han subido en su corazón. ni ha subido en mi corazón. Pero para eso tienes que entregar Pero para esa aquí tú que entregar esas fortalezas es fuerte na que el pecado ha dominado. que el pecado domina. Ponerlas a los pies de Jesús. Por el pie de Jesús. Entregar tu vida a Él. Entregar tu corazón a Él. corazón a Él. Y verás la bendición. Y luego mire bendición de parte de Dios. Oh, aleluya. Si alguno de ustedes, amigos, si alguno de vosotros son amigos, ¿no? quieren caminar hacia la victoria, que va en victoria, porque sientes que tu vida no ha tenido sentido, o sea, vos vida no tiene sentido, porque sientes que tu vida ha estado en derrota, vos vida da en derrota siempre, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Yo quiero orar. Y que hace oración. Y oraremos con mis hermanos por ti. Evita ora pavo. Para que Dios te levante. Para Dios levantavo. Para que Dios haga algo grande contigo. Dios hace algo grande cubo. Si quieres esta oración, ven a este lugar. Si oración aquí viene. Y oraremos. Da un paso de fe en esta noche. Tú da un paso de fe. Como hizo David. Manera David hace. Él dio un paso de fe. Él dio un paso de fe. Y Dios lo levantó. Y Dios adelante. Y creció. Y él crece. Da ese paso de fe en esta noche. Aleluya. Ahí vienen estas dos vidas. Y creo que alguien más se puede unir a ellos. Yo quiero unir más por unir allí. Oh, gloria a Dios. Por acá. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Oraremos para que el Señor les ayude y haga algo grande con ustedes. Pero ustedes primero van a orar. Voy a acompañarles en una oración. Y les pido repetirla después de mí con todo su corazón. En voz alta. Señor Jesús. Repitan conmigo. Señor Jesús. En esta noche reconozco mi necesidad de ti. Hoy te entrego mi corazón, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he permitido que el pecado gobierne en muchas áreas de mi vida. Pero hoy vengo a ti a expresarte mi arrepentimiento, a rogar tu perdón. Digan: Señor Jesús, te entrego hoy mi vida. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Echa fuera de mí todo lo que pertenece al maligno. Expulsa de mi corazón toda obra de pecado y hazme libre de todo vicio y de toda contaminación. Permite que a través de tu sangre derramada en la cruz, todos mis pecados hoy sean borrados, y escribe mi nombre en el libro de la vida, dándome la ayuda del Espíritu Santo para seguir, Señor, hasta el final en tus caminos. Amén. Vamos a orar por ellos. Dios y Padre que estás en el cielo, nos unimos, Señor, para orar por estas vidas que están delante de ti en esta noche, que han oído tu palabra y han abierto el corazón. Señor, mira la vida de este varón. Pido, Dios, que tu obra se lleve a cabo total en su corazón, en su vida, en su familia. Señor, permítele experimentar la transformación del nuevo nacimiento. Hazle libre de cualquier situación que le ha impedido afirmar su corazón o servirte como tú quieras.
Bendícele, Señor, a él y a su familia. Padre, mira la vida de este varón. Pedimos sobre su cuerpo sanidad total, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda obra que el enemigo haya causado en su cuerpo. Pero también sana su alma, sana su corazón, sana su mente. Haz de él un hombre nuevo que te pueda servir. Levántalo para tu gloria. Padre, mira la vida también de este varón, a quien presentamos delante de ti en esta noche. Espíritu de Dios, toma el control y pudre todo yugo y toda cadena en su vida. Espíritu de Dios, redargúyele y produce en él, Señor, un convencimiento total de su necesidad espiritual. Bendice su familia, su hogar, su vida. Levántalo y haz con él como tú quieras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que están en sintonía en esta noche. Desde Colombia, zona 66. Saludamos a los hermanos de la zona 66. Con hermanas saludos. Jesús Coitía, Dios te bendiga. Daniel, allá en Venezuela. También Aruba, Keila Trump, mandamos saludos para Aruba. Saludos para Aruba. Gloria al Señor. Algo grande vendrá. Algo grande también. Ti has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad si Dios prometió que lo hará. Algo grande vendrá. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias, mi Rey, Señor, por este primer día, Señor. Tu palabra nos ha hablado, Dios. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Atesoramos tu palabra, Dios mío. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor, por tu ministración en esta noche, Jehová. Lo creemos, lo confesamos, que algo grande está de camino, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos recibieron? Gloria al nombre del Señor. Mañana seguimos. Mañana estaremos aquí a las 7 de la noche nuevamente con nuestra oración personal de 7 a 7 y media. Oración central, nuestra hermana Elna Yanti. Y levante el servicio a nuestro hermano Jeremy Margarita. Este es el orden de mañana.
Joel Charle tiene la lectura de la palabra. El grupo Amisadai tiene lo cantica de mañana. Y seguirán los saludos con nuestro pastor. Y nos vamos a seguir gozando mañana, hermano. Y nuestra hermana Jacqueline Camelia tiene que cerrar el servicio de mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que pónganse de pie los hermanos. Mañana estaremos aquí nuevamente. Así que sigan en sintonía. Bendito es el nombre del Señor. Sigan recibiendo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Mañana esto estará mejor. Hoy estuvo buenísimo. Mañana está buenísimo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar para ser despedido. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste, no, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentro